Hola, buenas, buenas noches. Bueno, vamos a hacer el siguiente video un poco para hablar del análisis post partido del, del Venezuela-Bolivia que se jugó en Maturín. Vamos haciéndolo un día después. Básicamente el motivo principal del video es que, bueno, después veo si lo cuelgo en alguna plataforma, lo debería colgar en YouTube para mandárselo a los amigos más cercanos, por así decirlo, y bueno, también evitar la enviadera de tanto audio a los cuatro o cinco amigos con los que hablo. Entonces, bueno, ya no se te está llenando tanto la memoria y de una forma englobar todo en una sola idea y después ir desglosando. Y bueno, también puede ser el inicio de Finosport, por así decirlo. Pero ese es básicamente el motivo, ¿no? Eh, Interesante, de verdad vamos a hablar un poco de las impresiones de lo que me dejó el partido. Y yo siempre he pensado, y lo he comentado, bueno, sabrán los que quienes lo he dicho, que este es uno de los partidos, y eso siempre se ha hablado, más difíciles de jugar para Venezuela, incluso en el factor psicológico. El partido importante, el partido donde tienes que, más allá de dar el golpe sobre la mesa, por lo menos hacer respetar la casa. Y anteriormente, cabe destacar, Venezuela sí ha hecho lo siguiente. Venezuela en eliminatorias anteriores. Ha empatado con Brasil de, en visita. En eliminatorias anteriores le ha sacado puntos a Argentina en casa, que incluso les ha ganado. En eliminatorias anteriores eh, ha ganado de visita en diferentes plazas. Lo que tiene diferente y le ha sacado puntos a selecciones importantes y ha ganado también sus partidos en casa. Lo que tiene diferente esta eliminatoria es que todo lo que había hecho en eliminatorias anteriores eh, lo hacía, uno lo hacía en una eliminatoria, otro lo hacía en otra eliminatoria. Por lo menos cuando se le ganó a Brasil, cuando se le empató a Brasil, cuando se le sacó puntos a Brasil, no se le sacó puntos a Argentina. Y así sucesivamente. Lo bueno es que en esta todo se ha hecho en la misma eliminatoria. El único factor que sí había hecho Venezuela en las eliminatorias anteriores es ganar su partido en casa contra Bolivia. Eso era lo único que sí hacía. E incluso desde el 94 para acá. O sea, desde antes que yo viera fútbol, ya Venezuela le ganaba su partido a Bolivia fijo en casa. Con esto no estamos hablando, no, la intención no es desmeritar el fútbol boliviano, solo que de un tiempo para acá, del 2000 para acá, Venezuela sí ha crecido en su fútbol de una forma u otra y no tengo nada en contra de Bolivia, pero considero que Bolivia no hace un crecimiento en su fútbol porque quiere basarse mucho en lo que es la altura. Está bien, yo considero de que si ellos tienen ese factor deberían sacarle provecho, pero no basar todas sus aspiraciones para ir al mundial solo en eso. Entonces incluso estaban jugando en La Paz, 3600 metros, y se quisieron ir a jugar más alto todavía. Ok, háganlo, pero si no, de una forma u otra no son competitivos fuera de La Paz, no se va a conseguir. Pero paradójicamente, esta es la primera eliminatoria donde Bolivia, después de tantos años, logra ganar un partido de visita que fue el que le ganó a Chile. Pero bueno, ya eso es tema de otra conversación. Pero si vamos a Venezuela como tal, a mí me preocupaba, no me preocupaba desde la calidad de los jugadores venezolanos si se le podía ganar a Bolivia. Me preocupaba era el factor psicológico. Y ese miedo que a mí me daba, siento que sí se vio reflejado dentro de la cancha, eh, en el factor psicológico. Es más, incluso voy a destacar lo siguiente. Viendo las declaraciones del Bocha, de el, o sea, la rueda de prensa post partido, tomo lo siguiente, que por aquí las tengo anotadas. Dice,
Me gustó las imprecisiones del equipo y si hubiésemos estado más finos, pudimos haber marcado el tercero. Y se nota el nerviosismo cuando empiezas a jugar esta clase de partidos en la parte final. O sea, él habla de la parte final de lo que son las eliminatorias. También dice, todos los que vienen son el partido más importante de la Vinotinto. Y dice, siempre hay cosas que tenemos que mejorar. Dice, me preocupa porque jugamos muy nerviosos. Queríamos terminar la jugada antes de elaborarla. Estamos hablando de un factor, habla de nerviosismo, un factor psicológico. Pero lo que me tranquiliza es que lo reconoce. Él sabe que esto está pasando y eso es algo en lo que tienen que trabajar. Y eso es importante. Ahora, en línea general, Venezuela, en línea general, no juega un mal partido. El problema de Venezuela se basa en la generación de juego. Y ahora pasa lo siguiente. Tienes un partido donde sí es el más importante. Si tú sacas la cuenta de las aspiraciones de Venezuela para el Mundial, tomaba en cuenta, valga la redundancia, mis 3 puntos de Perú, mis 3 puntos de Bolivia en casa, que son los 2 partidos consecutivos y por eso Venezuela gana 2 partidos consecutivos en las eliminatorias que no lo había hecho. Ese factor lo tenemos. O sea, no puedes competir para aspirar al repechaje o al punto o al cupo directo si no ganabas ese partido. Ese era un partido que estaba ahí. De la misma forma, todos los otros equipos, si están aspirando a algún punto importante, aspiran que le van a sacar puntos a Venezuela y cuando no lo sacan es cuando se meten en un problema y por eso se quedan fuera. Chile esperaba sacar sus 3 puntos ante Venezuela en casa, o sea, de visita en Maturín, no lo sacó. Perú esperaba lo mismo, sacó mis 3 puntos con Venezuela de visita, no lo sacó y así sucesivamente. Porque antes eran puntos seguros para ellos. Y así es como muchas veces habían ido al Mundial. Ahora ya no lo hacen y por eso se están quedando un poco más atrás dentro de la carrera. Ok, eso lo tenemos claro. Por eso hablo de ese factor psicológico que Venezuela ha hecho respetar la casa. Ahora, ¿qué me llama la atención a mí? Y hablo un poco de la postura, porque yo he visto mucho material de la prensa boliviana. Lógicamente, vas a encontrar posturas, más que encontrar diferentes puntos de vista. Pero hay un buen sector del fútbol boliviano que dice que Venezuela, uno, no mereció ganar el partido. Ellos también, antes de que iniciara, decían de que este era una final para ellos. No tanto Villegas, pero sí había jugadores que decían, esto es matar o morir. Llámese, creo que se lo escuché a Mateus, esto es matar o morir. Era una final, eso lo teníamos claro. Siendo una final, siendo matar o morir, esa misma presión que sentía Bolivia, esa misma presión que sentía Venezuela, también la sentía Bolivia. De una forma u otra, más presión la tenía era Venezuela, porque en los papeles Venezuela estaba obligado a ganar ese partido, en los papeles. Ahora, si tú sabes que esa es una final y eso lo tenemos claro, Venezuela está a la expectativa, tiene la atención, tiene Maturín lleno. Es verdad que no ha perdido en Maturín, pero tiene Maturín lleno. Si comenzamos el partido, desde el inicio del partido, Venezuela entregando pases malos, imprecisiones, y quien tenía más control del balón era Bolivia. Eso lo tenemos claro. En una jugada donde Venezuela lo que hace fue defender una pelota. Y en la defensa de esa pelota, eh, Bolivia era quien tenía más gente atacando. Los primeros minutos del partido, minuto 4, esa pelota que defiende Venezuela queda en territorio boliviano y después, para conservar la posesión de la pelota, hacen el pase hacia atrás, donde Venezuela lo único que hizo fue colocar los dos delanteros, Joseph y Rondón, en posición de campo de Bolivia. Y Cuellar se equivoca, se la entrega mal al arquero y se mete la pelota. Responsabilidad de, responsabilidad de los dos.
pero más responsabilidad, a pesar de que he escuchado mucha gente diciendo que la responsabilidad la tiene Cuellar por haberle hecho un mal pase a Vizcarra. Eso es verdad, eso es verdad, es un mal pase de Cuellar al arquero, es una realidad, pero la principal función del arquero es entregar confianza y no, precisamente por eso Cuellar se sentía apretado, hay presión, está complicada la situación, sentía que en el control ya tenía a Rondón muy encima, quería evitar que tener cercanía con Rondón, perder esa pelota y hace la más fácil, juega para el arquero atrás un poco y, y se le termina yendo al arquero. O sea, más responsabilidad para mí es del arquero. A pesar de que Cuellar, sí es verdad, entrega mal una pelota, pero más responsabilidad tiene el arquero. Entonces, si tú me dices a mí, por parte de Bolivia, que ese es su final y todo lo demás, no podemos basar una final en que tú desde el minuto 5 ya le estés regalando un gol al rival. O sea, es complicado. Y, ojo, eso lo tenemos claro, pero lo hago en énfasis porque hay sectores, y por eso es que llamo a colación, de la prensa de Bolivia, que todavía se dan el tupo de decir que Bolivia merecía el empate porque Venezuela no jugó bien, porque Venezuela ellos esperaban, o sea, como Venezuela no arrolló a Bolivia, cosa que es verdad, pero como Venezuela no arrolló a Bolivia, merecían el empate. O sea, eso demuestra un retroceso en el entendimiento futbolístico de o sea, no sé si de una nación completa, pero de sectores que se encargan de entregar la información a la gente que ve los partidos desde su casa. O sea, sí es verdad que Venezuela tiene cosas que repasar a lo largo del partido, pero no puede ser que la prensa diga, parte sector de la prensa diga, no, es que Bolivia merecía el empate. ¿Cómo me vas a decir que merecía el empate si le estoy regalando? O sea, si en mi partido más importante de mis eliminatorias, donde yo tenía las aspiraciones de sacar un empate, yo fui y metí la pelota en mi arco. Los autogoles existen, los autogoles existen. Es más, incluso después casi se genera un segundo autogol producto de un ataque de Venezuela. Eso es una realidad. Pero veamos también cuál es el tipo de autogol. A lo mejor si tú metes una pelota cruzada, el defensa trata de rechazar, le pega mal y se mete, es un autogol, es verdad. Pero no es ese mismo tipo de autogol al autogol que hizo Bolivia, que fue y metió la pelota en el arco, prácticamente, el minuto 5. Hay otro sector de la prensa boliviana que sí dice, sí indica el primer gol que le regalamos, o sea, en las eliminatorias pasadas, Venezuela le gana 4-1 a Bolivia en el debut de Peckerman en ese momento en las eliminatorias. El único, a colación, el único técnico que debutó con la Vinotinto ganando su primer partido porque era contra Bolivia. Entonces, dice lo mismo, le regalaron un gol a los primeros minutos del partido, eh, le regalan un gol en los primeros minutos del partido que lo hizo Darwin Machís, porque Lampe en ese momento, y no me acuerdo quién era el defensa, una desatención de la misma forma, no fue autogol, pero fue un regalo lo que dieron y de ahí se abrió una goleada. ¿Por qué no se abre una goleada en este partido con Venezuela? Porque el factor psicológico, y vuelvo a colación al mismo caso, es que en ese momento Venezuela sabía que no tenía nada que perder porque ya estaba eliminada, pero en este momento cuando Venezuela ve que Bolivia mete la pelota en su arco, dice, tengo medio, psicológicamente dice, ya hice la tarea en el minuto 5. O sea, no la hice yo, la hicieron ellos, pero ya el objetivo principal está hecho. Y el detalle de Bolivia es que, ok, está bien, te equivocaste, está bien, pero después, a lo largo de todo el partido, te convierte en otro gol producto de que saliste mal. Venezuela solo forzó el error porque Vaca trata de entregar una pelota al costado donde Ferraresi anticipa y Ferraresi lo único que hace es levantar un centro. O sea, el trabajo fue, anticipé bien por un equipo completo que anticipó bien y levantó un centro. Y en lo que levanta el centro, ya eso generó un problema dentro del área boliviana y fue gol. Entonces, como sectores de la prensa boliviana dicen que en base a esto, ellos
merecían haber empatado el partido porque tuvieron más posesión de la pelota. O sea, si tú comienzas a ganar si tú comienzas a perder un partido porque fuiste tú y metiste la pelota en tu arco y es un partido importante y el rival en casa dice, listo, ya tengo práctica, ya ellos hicieron la tarea, lo que yo tenía que hacer ya lo hicieron ellos. eh, Lógicamente vas a comenzar a acumular pases entre el central, el, el portero, el lateral, el central, el 5. Vas a comenzar a acumular pases donde el otro equipo lo que está esperando es porque ¿qué necesidad tengo yo de hacer algo? A lo mejor si ya Venezuela tuviese eliminada, no, lo presiona. Y, o sea, lo presiona de otra forma, pero como ya el resultado se está dando, la postura es un poco diferente. Ojo, no te estoy diciendo que sea del todo la postura correcta de Venezuela. Lo, así, la postura de Venezuela es así, producto de lo que se está jugando y producto de que no te acostumbras a jugar estas instancias. Eso es otra parte del análisis. Pero si nos vamos a la parte de Bolivia, entonces, como tú acumulaste, y eso es lo que estoy hablando ahora, como tú acumulaste una cantidad de pases, o sea, con esta situación del partido, y que aún así te equivocaste y te generaron un segundo gol, entonces no digas que tú merecías el empate. Me pareció. Entonces, eso es un poco, ojo, eso lo escuché en un sector, es más, incluso un periodista, por eso fue lo que me llamó la atención, que un periodista venezolano lo invitaron a un debate, el debate se formó y estuvieron hablando y los periodistas bolivianos empeñados en que Bolivia jugó mejor y que Bolivia merecía por lo menos haberse llevado el empate de Maturín. O sea, yo puedo reconocer como fanático vinotinto las cosas que hizo mal Venezuela y aún así, dando un partido no bueno, en línea general, correcto por el resultado. Pero yo reconociendo que hay cosas que hay que mejorar, aún así te gané 2-0. O sea, Venezuela gana 2-0. Entonces, y lo que me llama la atención, y por eso hago la colación, no sé, yo no sé si ahorita Venezuela vaya al Mundial, no lo sé. O sea, no sé si vaya al repechaje. O sea, ya con esto que pasó, bueno, ya las posibilidades se abren. Pero Venezuela en algún momento, y eso también, aprovecho y entrego la información, fue o ha sido como se comporta Bolivia ahorita. Voy a, Hago colación. En las eliminatorias pasadas, en el partido, recuerdo ese partido, Venezuela visitaba Perú. Yo reconocía, yo sentía que Venezuela podía incluso ganarle el partido a Perú. Yo lo reconocía, yo lo sentía. O sea, Venezuela de visita. No encontraba mucha diferencia entre los planteles, que no hay mucha diferencia hasta ahora. No la encontraba. Pero tampoco te estoy diciendo, sí reconozco que el fútbol peruano, de una forma u otra en su historia, y en ese momento podía estar un poco superior, sí lo reconozco, pero yo sentía que Venezuela podía hacerlo. ¿Qué pasa en ese partido? Venezuela entrega mal una pelota, Villanueva entrega mal una pelota, y no recuerdo si fue Cueva, no sé, no, creo que fue Cueva, el delantero. Pero lo que sí recuerdo es que Villanueva entrega mal una pelota en salida con el arquero y cae el gol peruano. Venezuela. Y después, no conforme con eso, Tomás Rincón, un referente, no tengo nada en contra de Tomás Rincón, le tengo mucho aprecio, pero Tomás Rincón se deja sacar 2 amarillas por el mismo motivo, por saltar con los codos arriba con la Padula, cuando la Padula tenía la máscara y todo esto. Ya, sacaban 2 amarillos por el mismo motivo. Entonces, te dejaste expulsar, Venezuela se deja expulsar un jugador por doble amarilla y le regala un gol. Al final, el partido quedó Perú ganando el partido 1-0 y mayor posesión de pelota tuvo Venezuela. Incluso, no recuerdo, pero creo que más disparos al arco tuvo Venezuela. Pero estoy seguro que más posesión tuvo Venezuela teniendo un hombre menos. Y yo no puedo decir Venezuela merecía el empate. No, porque Venezuela se queda con uno por ellos mismos, por su propia por responsabilidad y le regala un gol al rival. No. Ahora, si después de eso Venezuela arranca a
acumular pases y el que estaba peleando realmente algo era Perú. Y Perú entiende en casa que ya está sacando el resultado porque ellos prácticamente se hicieron el gol y se mataron el partido. No me digas tú a mí. Entonces, después, el análisis no podía ser, no, es que Venezuela merecía el empate. No, no, Venezuela no merecía el empate porque Venezuela regaló un gol y se dejó expulsar un jugador referente. Entonces, eso es lo que yo digo, pues, o sea, de esa es la forma como yo lo veo. Ahora, gracias a comenzar a ser fanáticos críticos y periodismo crítico de verdad, periodismo crítico no es nada más eh, hablar mal de tus jugadores. Periodismo crítico es decir las cosas puntuales, las cosas, tanto las buenas como las que no ves tan buenas, aún puede ser tu punto de vista, pero y puedes estar errado, eso es verdad. Después tú te das cuenta que estabas errado, pero no puede ser ese análisis en televisión nacional. O sea, imagínate, había parte de la prensa, y ya voy a terminar este tema para salir de eso, pero había parte de la prensa que decía, a Venezuela se le puede ganar de visita, porque Bolivia lo puede hacer porque ya Bolivia le ganó a Chile de visita. Venezuela, hasta el momento en lo que va de las eliminatorias, los únicos equipos que han podido marcar en Maturín son Argentina y Brasil. Y uno de los goles, los que marcaron fueron Otamendi, el de Argentina, que fue cuando estaban los charcos de agua de Maturín en su máximo apogeo, y el otro fue un tiro libre de manual, de, no sé, o sea, espectacular de Rafinha que pegó el poste y entró, que Romo no pudo hacer nada. Y aún así, o sea, Venezuela se da el tupé de aún así empatar esos partidos contra Argentina y contra Brasil. Entonces, estos equipos no pudieron ganar en Maturín. Ojo, todavía a Venezuela le queda un partido contra Colombia y no sabemos qué pasa, a lo mejor lo pierda. Pero hasta ese momento no han perdido en Maturín. O sea, no, han dejado por lo menos el punto en Maturín. Entonces, como la prensa boliviana decía, Bolivia le gana el partido a Venezuela. Ojo, no quiere decir que no podía pasar. Sí podía pasar, pero tenías que jugar correctamente para poder hacerlo. No metiéndote un gol tú mismo. O Ecuador también empató el partido con Venezuela y, y de verdad hay un punto donde yo pienso que ese partido lo pudo haber ganado Ecuador en algún momento, pero no lo ganó. Fue un empate. Ecuador está en la posición de la tabla donde está ahorita y el resultado del, del- de ese partido quedó 0-0. Ni siquiera Ecuador pudo marcar ahí en Maturín. Entonces, eso por ese lado. Ya como para cerrar la parte de lo que fue la prensa boliviana y la postura de Bolivia y todo esto. Eh, creo yo que Bolivia puede seguir creciendo en su fútbol. Tiene jugadores muy interesantes. Tercero, un jugador interesante. Paniagua, muy bueno. Mismo Mateus, muy bueno. Son jugadores que, y eso es parte de lo que se habla en Bolivia, la renovación y un proyecto largo, que de una forma u otra ya Venezuela se ha hecho. Si comienzan a trabajar en eso, yo creo que viene Bolivia, con el factor altura, pero trabajando en realmente hacer crecer su fútbol, no sé si van a estar de cuarto en, en las eliminatorias, pero con este formato de 7 equipos, varios equipos van a tener que bailar pegado con Bolivia, ellos metiéndose por lo menos entre ese séptimo y ese sexto puesto, si arrancan a hacer las cosas de manera correcta y entender lo que tiene que ver con los procesos. Ya listo. Cerrando ese caso, ahora sí voy a hablar netamente de lo que fue para mí Venezuela. Y con esto, no habíamos hablado o sea, no, este es el primer video que hago. No existe
¿cómo te explico? El prepartido del Venezuela-Bolivia. Sí lo había hablado con varias personas, pero no había hablado o sea, yo no había hecho un análisis o no había hecho un video como análisis en general, sí. Y quiero resaltar lo siguiente, y se lo he dicho a varios amigos. En este formato de 7 equipos, yo creo en el fútbol venezolano, yo soy venezolano, yo veo fútbol, o sea, yo veo la Vinotinto y después podemos hacer diferentes videos hablando de esto, pero los primeros partidos que yo recuerdo haber visto, yo tengo 32 años, yo recuerdo a la Vinotinto de Richard Páez, o sea, no sé, me acuerdo que el 3-0 el centenariazo, lo vi. Me acuerdo que una vez, cuando Venezuela le volteó el partido en el 2002, 2003 a Bolivia, en Maracaibo, en los últimos minutos, yo vi ese partido y lo veía yo solo en mi casa. Tenía yo 9 años, 10 años, una vaina así. Lo recuerdo. He pasado el proceso de crecimiento de la Vinotinto completo y me viví esa parte y después cuando fueron un cuarto puesto en el 2011 y después cuando no se hizo nada entre el 2010 y el 2022, todo eso también bueno, sí se hizo en el 2011 porque fueron cuarto puesto en la Copa América, pero de ahí para allá se peleó lo que se peleó en las eliminatorias del 2014, que fue de una forma u otra donde se estuvo más cerca, y después los últimos 2 ciclos, horrible. Yo me he visto todo eso. No es que uno no está viendo la Vinotinto desde este ciclo porque ahorita se puede que se clasifique para el Mundial, no es el caso. Y lo que sí puedo decir es que, o sea, con esto lo estoy diciendo es todo el cariño y todo el amor que uno le tiene al fútbol venezolano en general. Pero como puede ser la declaración, por así decirlo, o la parte funable. Pero yo siempre, en este proceso de estas eliminatorias para el Mundial 2026, hay un punto donde yo digo, lo he mencionado con diferentes amigos, que el problema de Venezuela, o sea, el detalle, no de Venezuela, el detalle con estas eliminatorias, es que yo no puedo descartar a Venezuela para ir al Mundial. O sea, para por lo menos llegar al puesto del repechaje, es porque son 4 selecciones peleándose el séptimo puesto. Y en un puesto tan abajo en la tabla, es que va a ir el equipo que juegue menos mal. No el equipo que juegue mejor, el equipo que juegue menos mal. Porque los equipos que juegan mejor están arriba en la tabla y despegados. Por lo menos el primero al sexto. Y lógicamente los peores son los que van hasta en el puesto 6. Pero Argentina tiene una eliminatoria, ella sola, que le sacó 10 puntos al segundo. Y los otros equipos, dentro de permitirse márgenes errores gruesos, todavía tienen la posibilidad de seguir en camino para las clasificaciones del Mundial, sin que eso los ponga en riesgo de pelear el repechaje. Entonces, Venezuela, con lo mejor que tiene, hasta el momento, le está alcanzando para esto. ¿Y qué pasa? Que el factor, vuelvo otra vez yo, psicológico de Venezuela para estas eliminatorias es el hecho, eso es lo que más le está afectando. Y quiero yo, o sea, y siempre lo he pensado y siempre lo he dicho, Venezuela está ahorita en camino y posiblemente llega al repechaje es porque las otras 3 selecciones, Bolivia, que ya la desglosamos un buen rato, Chile y Perú, son más malas que Venezuela. Y esto no quiere decir que uno no quiera el fútbol venezolano, pero nosotros como fanáticos tenemos que entender que nos falta mucho crecimiento, nos falta. Yo te voy a hacer el ejercicio de que Venezuela probablemente, o sea, no quiero yo eso, no te estoy diciendo, vamos a hacer un ejercicio de imaginarlo, vamos a imaginar. Horrible, lloremos porque imaginamos eso, pero que Venezuela no lo logra ahorita.
Ese es un ejercicio complicado, pero si eso llegara a pasar, independientemente, hay que seguir trabajando después para que siga habiendo crecimiento en el fútbol. Aunque Venezuela lo logre o no lo logre, lógicamente lo ideal sería que el crecimiento exista producto de que se logró, pero aunque no se logre, igual hay que seguir trabajando en línea general, desde las inferiores, desde seguir clasificando a torneos, los mundiales de categorías menores, desde hacer buenas presentaciones de estos jugadores en sus diferentes clubes regados por el mundo, seguir metiendo más jugadores en ligas competitivas y que esos jugadores se jueguen cosas. Eso tiene que seguir pasando independientemente de lo que pase en este proceso. Y es complicado, pero ¿por qué te digo todo esto? Porque a pesar de que Venezuela tiene material, Venezuela necesita empezar a jugar mejor, ¿ya? Necesita tener más que una idea de juego, sí, una idea de juego, pero que el juego se vea mejor. Porque, ojo, si entendemos, no es que Venezuela no tenga la capacidad, pero uno como fanático, precisamente porque entiende que tiene la capacidad con los elementos que tiene en juego, debería hacerlo. Pero también se entiende que le es complicado porque es demasiada presión. Estos jugadores están jugando, valga la redundancia, con los fantasmas del pasado. Están jugando con ese, con ese partido que Sichero pasó de largo y Cavani lo quebró y fue un golazo y con eso se quedaron afuera. Cuando Reni Vega salió mal. O sea, ellos de una forma u otra de eso lo pudieron haber visto, parte de estos jugadores lo pudieron haber visto como fanáticos que estaban creciendo dentro de su fútbol donde jugaban. Algunos estuvieron, no sé, llámese Rondón, Rincón, pero el proceso más complicado para Venezuela va a ser de una forma u otra ir al Mundial. Pero con esto no te estoy diciendo que en Venezuela no esté creciendo el fútbol por una cuestión cultural, porque sí está pasando. El detalle es que ahora, si nos emocionamos por haber sacado 3 puntos que eran seguros, pero genera preocupación. Ojo, se entiende también y me genera tranquilidad que el Bocha en las declaraciones que acabo de leer dice, estuvimos nerviosos. Si me preocupa, estuvimos nerviosos y eso es algo en lo que vamos a trabajar. Eso me genera tranquilidad porque lo está reconociendo y sabe que es en eso en lo que hay que trabajar. Y eso está bien. Eso En todo esto me genera tranquilidad. Más preocupación me generaría que el Bocha diga, ganamos y lo importante fueron los 3 puntos y lo demás no me importa. No, no se puede porque, claro, yo de una forma u otra sí confío en el cuerpo técnico. Sí considero que han hecho algunas cosas no correctas, algunos planteamientos no buenos, pero lo que sí creo es que han recapacitado, han mejorado, han ajustado, sí lo han hecho, y él desde el principio entiende de que y fueron declaraciones de él, las primeras eliminatorias, el enemigo número uno de Venezuela es Venezuela misma, él lo ha dicho. Y efectivamente, cuando yo lo escuché, yo dije, el tipo por lo menos está claro de lo que yo también he percibido. Y siempre se ha dicho, Venezuela no da la puntada en el partido decisivo, no la da. Siempre lo hemos dicho en diferentes eliminatorias. Y lo importante es que, por lo menos, eso ya se hizo en esta eliminatoria. En el partido clave contra Bolivia, no se ha dado la puntada clave de clasificar, de ganar el partido, de clasificar al Mundial o de meterte en el repechaje, no se ha dado. Pero, de una forma u otra, o sea, porque todavía no tienes el puesto seguro.
pero hasta el momento se han dado los, los resultados, por lo menos para estar ahí. Pero insisto, tenemos que ser conscientes, sin que eso no signifique que uno no quiera la bandera y que uno no quiera que la Vinotinto vaya para el Mundial, pero tenemos que ser conscientes que para estas eliminatorias, esto se está logrando porque los otros tres equipos han sido más malos que Venezuela. Por eso dice todo este preámbulo y por eso expliqué todo esto de esta forma. Entonces, eh, vienen tres partidos complicadísimos, tres partidos difíciles. Tienes que visitar Uruguay, visitar Argentina y recibir a Colombia. Yo creo de verdad que ellos tienen material desde lo técnico, desde lo táctico, por así decirlo, desde lo que son, para sacar resultados ahí. Y sacar resultados no es que van a ganar. Hay mucha, a mí hay por lo menos gente con la que yo hablo. No, pero si se le metió 3-0 a Uruguay en el centenariazo, en ese momento, eh, hace años esto debería ser lo mismo. No es tan así. Eh, yo recuerdo cuando yo vi el centenariazo, estaba muy pequeño. Yo lo viví de una forma. Listo, ya yo vi, bueno, sí, Venezuela ganó su partido. En ese momento uno entendía, pero no entendía todavía, lógicamente, estaba, era un niño, lo tenemos claro. Pero si tú revisas ahorita ese partido, sí es verdad que al final el partido Venezuela termina ganando 3-0, es una realidad, fue algo apoteósico en el momento, y más para una selección como Venezuela. Pero primero, esa Venezuela jugaba diferente. Richard Páez era un tipo que estaba más casado con la idea que con el resultado. Entendía él que era más importante jugar a algo, eso lo entendía él, jugar a algo y que los resultados fueran llegando solos. Y cuando tú revisas ese partido, realmente Uruguay se vio sorprendida por la forma como Venezuela tocaba la pelota, rotaba la pelota. Con esto no te estoy diciendo que esa selección sea mejor que esta, pero lo principal para que se haya dado ese partido fue que Uruguay es sorprendida. Es más, incluso Uruguay. Venezuela comienza ganando el partido, lógicamente ganó 3-0. Pero, ok, Venezuela comienza ganando el partido. Pero antes de que cayera, el segundo gol de Venezuela, Uruguay estrelló pelotas del poste y atacó de una forma brutal. O sea, generó mucho volumen de juego. Te lo digo porque yo vi este partido, lo he visto, lo he repasado ahorita, y fue un partido interesante. Pero, aunque bueno, aunque ahorita hice el material de la previa del partido contra Uruguay. Pero bueno, voy a terminar la idea. Pero fue un partido interesante, pero la rotaron mucho. Y Venezuela, cuando Uruguay atacaba, y lo que decía ellos es que había que saber sufrir lo que decía Richard Páez, está bien. Algo lo que también dice Scaloni y todo lo demás. Pero cuando Venezuela tenía la pelota, la rotaba. Y eso hacía que los minutos de ataques de Uruguay se fueran disipando para bajar la efervescencia del partido en ese momento. Y bien, llegó el segundo gol. Después Uruguay se queda con uno menos y llega el tercer gol, porque había mucho espacio. Está bien, pero principalmente había que rotarla bien. Y eso Venezuela no lo hizo ni siquiera en este partido contra Bolivia, por un factor psicológico de presión. Jugadores de ese momento jugaban diferente a cómo juega esta minuto. Ya. Entonces, sí, de una forma u otra di el material de lo que pudo haber sido el... Pero bueno, ya por lo menos terminé esa idea. ¿Y qué sí rescato yo en el partido contra Bolivia? Para cerrar este partido, ¿qué es lo que yo rescato?
Antes de que iniciara el partido, yo hice un audio bastante largo, no sé, como 9 minutos, de que yo consideraba de que el Brujo Martínez no debió haber salido titular. Por esto, por esto hablo específicamente de este jugador. El Brujo Martínez es un jugador que es muy bueno recuperando pelota. Esa es sus características principales. Marca muy bien, es muy fino en la marca, corre mucho, tanto en velocidad como en resistencia. Corre, 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 y no se cansa. Pareciera que tuviese tres pulmones, como que tuviese un pulmón más. Pero no solo eso, sino que corre y es muy rápido y marca muy bien. Lo que yo, como quien dice, ojo, con esto no estoy diciendo que el tipo no quiera la camiseta. El tipo quiere la camiseta y corre de una manera, o sea, el tipo pone mucho corazón en el momento que juega. Y eso está bien. Pero yo veo que él tiene algunas limitaciones técnicas. Con esto no te estoy diciendo que o sea, el tipo es un jugador profesional y tiene estas características. Si lo pone a él a jugar conmigo, él juega más que yo, eso lo tenemos claro. Pero yo te hago la comparación con otros jugadores que lo pueden acompañar en la mitad de la cancha. Pero yo consideraba que esto no era un partido para el Brujo, porque yo pensaba que Bolivia iba a venir a cerrarse atrás y que iba a jugar con línea de tres, precisamente porque Venezuela jugaba con dos puntas, Josep y Salomón, y era para estar seguro de que iba a haber superioridad numérica de Venezuela, o sea, de Bolivia en el área, 3 contra 2, y de una forma u otra 3 contra 1, porque quedan los tres centrales y Josep se salió un poquito del área para estar en esa posición gravitando, pero ahí va a haber momentos donde van a estar los dos en el área esperando la pelota, incluso así es como llega la jugada del penal que le pitan a favor contra Perú, llega de esa forma. Estaban los dos ahí haciendo volumen y peleando pelotas en el área. Entonces, yo me imaginaba ese juego y yo, o sea, yo pensaba que el Bocha salía así y yo pensé que el técnico de Bolivia lo veía de esta misma forma y que juega con línea de tres y los laterales, que son Medina y Roberto Carlos Fernández por el otro lado, iban hasta un poco más retrasados y iban a hacer línea de cinco. No, ellos no jugaron así. Y eso fue consecuencia de por qué también reciben el segundo gol. Porque o sea, hubo un momento donde quedó la jugada de Salomón con el defensa. Lo tenemos claro, ya. Pero como yo me imaginaba un juego así y que Venezuela, a mí me daba miedo que Venezuela se equivocara en la rotación de la pelota y que en algún momento la pelota pasara por el Brujo y el Brujo jugara para atrás o se equivocara en el momento, jugara para atrás y eso sacaba a Bolivia, o se equivocara y entregara mal un pase que generara una contra, porque en partidos anteriores ha pasado, no muchas veces, pero sí ha pasado. Además, incluso Venezuela pudo haber perdido el partido contra Ecuador por este mismo motivo, que el que agarró la pelota fue, haciendo esa salvedad, ese paréntesis, el que agarra la pelota, eh, ay, el que juega en el Chelsea, se me fue el nombre, Caicedo, Moisés Caicedo. Y él le pegó al arco. Lo que pasa es que Maturín estaba resbalado, o sea, estaba mojado el piso y se resbaló y no le pegó bien. Pero ahí, y el que perdió esa pelota fue el Brujo. Y a mí me genera su preocupación. Con esto no estoy diciendo que el tipo no corra, pero bueno, eso. Y yo pensé que él no iba a salir titular. Por eso. Con esto no te estoy diciendo que él no debería ser convocado. Él debería ser convocado y estar ahí. Y que cuando Venezuela estuviese ganando el partido, sí, de una forma ingresara para eh, ¿cómo te explico? O sea, ganando el partido para que cuidara el resultado y que hubiese juego y presión. Bueno, eso es lo que yo me imagino. Por eso yo pensé que no salía. Y que incluso el que iba a salir titular era Cristian Cáceres,
y que probablemente la acompañaba Telasco, porque los dos son de mejor pie que el Brujo, pero en el caso de, y los dos cubren la función, tanto Telasco como Cristian, saben cubrir la función de 5, de meterse entre los centrales, sacar la pelota un poco más limpia y ser opción de pase en el medio campo. Cosa que no se le ve tanto al Brujo. Bueno, eso es lo que yo pensaba antes del partido. Así que eso lo dije en un video. Bueno, el Brujo salió titular. Y se los digo de verdad con sinceridad. Qué buen partido del Brujo. El Brujo lo único que hizo fue callarme la boca a mí. O sea, yo lo veo así pues porque lo siento como que estamos interactuando de la forma del cariño que uno le tiene a la Vinotinto, pues. Y uno lo siente como uno es hincha. Voy a hacer la salvedad, o sea, explica, por lo menos Bielsa dice la diferencia entre un fanático y un espectador, o un hincha y un espectador. Dice que el espectador se sienta a ver el partido y no pasa nada, normal. A eso puede ser yo cuando veo un Madrid-Barça. No, o sea, me gusta, lo disfruto porque veo el fútbol y me divierto, pues, porque soy primero fanático del fútbol. Pero cuando uno es hincha, yo por lo menos soy hincha, cuando juega a la Vinotinto, él dice que es que lo que pasa en el campo repercute directamente en el cuerpo del hincha. Efectivamente, si a Venezuela le hacen gol, o sea, o hay situaciones, yo casi que entro en crisis de pánico, porque siento lo que, bueno, algo así. Eso, ya. Ahora, como uno quiere la vino tinto, por eso yo pensaba eso del brujo. Pero el brujo, como te digo, lo único que hizo fue callarme la boca. Y el brujo es un jugador que, no, o sea, ya describí que corre, pero cómo quiere la camiseta, o sea, y esto que yo te estoy diciendo, esa parte técnica, jugar en Brasil, lo único que ha hecho es ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando. Y yo en lo particular se lo aplaudo. Me gusta esa forma de verlo del brujo como tal. Me gusta cómo va mejorando y por eso viene siendo titular indiscutible de la selección. Si se hace un poco más el engranaje, por así decirlo, el que juegue mejor, considero yo que a él hay que liberarlo de esa cuestión de estar sacando la pelota limpia. Que él ya ha ido entendiendo que él puede ser opción de pase en el medio campo para que haya fluidez de juego, pero por una cuestión de presión. Pero él también, cuando recupere, tiene que tener diferentes opciones de pase. Y eso es lo que le hace falta a Venezuela. O sea, en cada jugada, en cada flash, o sea, cada cuadro del partido, si tú congelas, en el momento que el brujo tenga la pelota, ¿cuántas opciones de pase tiene? Y él recupera mucho, corre mucho, está mucho, cubre mucho espacio, cubre los espacios de los laterales, cubre los espacios que dejan los centrales, comienza a presionar, y si pasan, o sea, si por ejemplo el mediocampo de rival juega para el central, él entiende de que puede continuar él mismo con esa presión. Es más, incluso de ahí es donde llega el gol que le hace Venezuela a Chile en el 3-0, que roba y se la da a Soteldo, pero porque entiendo, o sea, él es bueno, o sea, es bueno en ese sentido. No, no, no estoy hablando, el tipo es inteligente y sabe hacer esa función, esa faceta del juego. Ok, está bien, recuperó, soltó, listo. Y casi se manda, y es más, casi me calla más la boca porque el tercer gol llega, o sea, el que pudo haber sido el tercer gol de Venezuela, casi lo marca el Brujo justo después que acaban de marcar el segundo. Una pelota que recuperó. Yo hubiese sido la persona más feliz del mundo, emocionado porque el Brujo me cayó la boca. Y hasta ese momento, no necesariamente había demostrado tanto como lo que fue demostrando a lo largo del mismo segundo. Espectacular. Para mí el Brujo, lo mejor del partido. El Brujo junto con Telasco son lo mejor del partido en este momento. O sea, fueron lo mejor del partido. Rescato eso por parte de Venezuela. Y la forma como Venezuela defendió el partido.
No, no cuento, a pesar de que Venezuela no tuvo mucho circuito de juego, no todo está malo. Venezuela, eh, una jugada clara de gol, no hubo. O sea, la línea defensiva se comportó muy bien. Lógicamente, si tú pones Aramburu con tercero, no podía, no debería pasar. En el fútbol todo puede pasar, pero no debería pasar de que tercero deje regado a Aramburu. Aramburu es una persona que está acostumbrada a enfrentar a Vinicius, Mbappé, en la Liga Europea. Todo eso lo sabemos, todos hemos visto esos partidos. Bueno, entonces, si hay que guardar sus distancias, con esto no te estoy diciendo que tercero es un mal jugador, es un muy buen jugador, pero no le ganó el partido. Es más, incluso Aramburu hasta consiguió una amarilla, una pelota que le quita, va saliendo y tercero le pega avanzado el partido. Eso es producto también de la frustración y que el partido está 2-0. Ok. Como debería ser, fue. Venezuela debió haber sido, eh, ¿cómo te explico? Sólida en defensa y fue sólida en defensa. Eso está bien. Con una Bolivia que no necesariamente, no es que no tenga fluidez en el juego, pero tener fluidez en el juego tienes que hacer que se traduzca en disparos al arco. Y a pesar de que Bolivia tenía la necesidad desde el principio de ganar el partido, o sea, de ir a buscar el partido, más disparos al arco dentro de los tres palos tiene Venezuela que Bolivia, partiendo del hecho de que Venezuela de eso convierte un gol porque el otro gol se lo regaló Bolivia. O sea que de los disparos al arco de Venezuela, no, o sea, cuando se termina el primer tiempo, el partido estaba cuatro, o sea, Venezuela tenía cuatro disparos al arco. Y de esos cuatro disparos al arco, era un gol. No eran 4 y 2 goles porque uno se lo regaló Bolivia. O sea que, a pesar de la necesidad de tener que ir a buscar el partido y de que Bolivia tenía más la pelota, más disparos al arco tenía Venezuela. Que esa es la estadística más importante en el fútbol. No es la posesión. La posesión es determinante para algunos aspectos del partido. Para la posesión. Es más, ni siquiera tener posesión no significa atacar más. Tú puedes tener posesión para defender más. La posesión es solo un aspecto del partido. Ni siquiera es un aspecto defensivo ni es un aspecto ofensivo. Es solo un aspecto del partido. Entonces, Bolivia, en una idea de juego, ya, si toca más la pelota, genera juego, acumula gente, hace que los laterales pasen. Medina es muy buen lateral. Roberto Carlos Fernández, muy buen lateral. Es más, incluso por él llegan los goles que le hacen a Chile de visita, eh, por proyecciones que él agarra con espacio, pero, eh, y lo bueno de Venezuela fue que supo controlar estos aspectos y no quedaron mal. Una sola jugada, recuerdo, que sí fue peligrosa, que quedaron mal paradas, que se pareció al partido contra Canadá en la Copa América, que Venezuela hace la presión y después meten el centro. Creo que fue Chávez, si no recuerdo, no estoy seguro, no recuerdo muy bien la jugada, pero eso fue comenzando el partido, que quedó 1 contra 2 en el área, pero quedó mano a mano Navarro con él y el disparo se fue por fuera. O sea, describo la jugada porque ahí les viene en la cabeza y por lo menos lo que yo recuerdo. Pero aún así, hasta en ese momento, también Venezuela, en el marcaje mano a mano, lo hizo bien. Entonces, en el aspecto defensivo, lo rescato. Y en el minuto 75 hubo una jugada delicada de, en la que dispara al arco Mateus. Fue peligrosa, que le pega 3 dedos y casi se mete. Y si esa pelota se metía, iba a ser complicado. Y el Bocha entiende y sacó en ese momento a Sabarino y a Telasco y metió a,
Ese fue el momento en el que hizo el cambio de Cáceres y ese fue el cambio de Cáceres, ya va, que lo tengo por acá, y Leonardo Flores. Y ahí, en el minuto 75 fue el último disparo al arco. O sea, el último disparo de Bolivia que no fue al arco, pero fue un disparo peligroso. Fue el último. Después de ahí, Bolivia tuvo la pelota en algunos momentos del partido del 75 para adelante, pero no generó peligro. Eso también se lo rescató a Venezuela. Y mucha gente que diga, sí, pero era Bolivia. Pero Bolivia la toca y Bolivia la juega. Y precisamente no se podía caer en subestimar al rival por ser Bolivia y que eso terminara en recibir un gol. Porque si recibías un gol, los últimos 5 minutos del partido, del 85 para allá, esa misma presión iba a jugar en contra de Venezuela con Maturín lleno y probablemente hubiese sido un desastre al final. Y si Venezuela, después de haberte convertido eso, con esa presión, o sea, hubiese sido todo súper complicado precisamente por el tipo de partido que están jugando. Y eso no fue así. Entonces, bueno, eso es lo que se rescata del partido. Llevo 1 hora de video. Pensé que me iba a demorar mucho menos, pero bueno, fui diciendo varias cosas. Eh, Después haré un video para hablar del análisis prepartido, de la previa del partido contra Uruguay, que es en el martes de Montevideo. El lado positivo es que creo que voy a colgar esto en YouTube. Y bueno, y ahí lo van escuchando como van pudiendo. O sea, los 3 o 4 amigos que vayan viendo esto. Y bueno, si después lo ven, espectacular. Pero eso. Si tienen algún comentario, si ve alguien extra esto, puede dejarlo en la caja de comentarios. Y bueno, vamos debatiendo. Yo tengo, yo hablo mucho por WhatsApp con diferentes amigos y debato, vamos hablando y bueno, probablemente vayamos creando un grupo de WhatsApp, que es lo más rápido, que todo el mundo, es algo que por el teléfono todo lo podemos ver rápido y vamos drenando la ansiedad y qué podemos esperar. El debate futbolístico es rico, o sea, es sabroso, es divertido y yo creo que es algo entretenido y sano. Estamos hablando de deporte, estamos hablando de nuestro país, es una forma en que todos estemos conectados en diferentes partes del mundo siguiendo a nuestra selección. Bueno, si hay alguna idea, algo que quieran, que me puedan indicar de algún tema que podamos tocar, me dicen, me lo dejan en los comentarios. Yo, pues, lógicamente, la vino tinto, lo podemos evaluar y bueno, eso. Está haciendo un frío, estoy en Chile, está haciendo un frío brutal y bueno, ya eso. Muchas gracias, estamos en contacto y como diría, un abrazo deportivo, un abrazo de gol.